puesto que ya hemos aprendido algunas cosas muy sencillas en los domingos pasados. Son cosas sencillas, son cosas que usted sabe, que usted conoce. Algunas de ellas solamente las recordamos, otras que posiblemente no las sabíamos, las estamos aprendiendo. Pero quiero introducir mi tema, hermanos, en esta mañana de la siguiente manera. Nuestra situación actual demanda convicciones, más que valores fundados en una herencia o basados en una sociedad cambiante. Quien tiene una convicción en el tiempo actual, hermanos, es visto como una cosa rara. Y somos bien vistos por el mundo cuando tenemos el mismo sentir que el mundo tiene. Pero estamos, hermanos, en este mundo como dos metáforas que Jesucristo presentó, como la luz y como la sal, en medio de este mundo lleno de corrupción y en este mundo lleno de tinieblas. Así que, pero estamos en este mundo como sal y como luz. ¿Por qué? Porque ahora los héroes, entre comillas, son aquellos que se oponen abiertamente a Dios y a su palabra. ¿Se ha dado cuenta? Ahora los héroes son aquellos que se oponen abiertamente a Dios y a su palabra. Y los villanos, entre comillas, son aquellos que quieren regir su vida por la palabra de Dios. ¿No se ha dado cuenta? Cómo los términos prácticamente, hermanos, en el tiempo actual se han volteado y pareciera que son héroes aquellos que se oponen a Dios y que se oponen a la palabra, y son villanos aquellos que quieren regir su vida por la palabra de Dios. De tal manera que si alguien no hace o no practica algo como lo practica el mundo, como consecuencia dice el mundo, tú estás mal. La pregunta es esta, hermanos: ¿realmente quién está mal? Sin caer prácticamente en el fanatismo. El fanatismo, hemos tratado de aprender, hermanos, que no está basado en la convicción de la palabra, simplemente está basado en la tradición, en la cerrazón y otras cosas más. Pero la verdadera convicción, hermanos, está basada en la misma palabra de Dios. Nos enfrentamos, hermanos, ante un gran problema y ante un gran conflicto. Quiero que vayamos al Salmo 33, por favor, ahí en sus Biblias. En el Salmo 33. Y el versículo 12. Salmos 33 y versículo número 12. La primera parte del texto es donde quiero que nos ubiquemos, hermanos, en esta mañana para introducirnos al tema. Salmos 33, 12. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice el texto, hermanos? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Yo le pregunto una cosa, hermanos: ¿qué está pasando con nuestras naciones? Ni tan siquiera quiero irme a la nación vecina, a la del norte, ni tan siquiera quiero irme a la nación vecina del sur. Quiero que nos ubiquemos prácticamente, hermanos, en nuestra propia nación. La pregunta es esta: ¿realmente Jehová es el Dios de esta nación? Esta nación, hermanos, ¿está obedeciendo los preceptos de la palabra de Dios? ¿O se está retirando y se está yendo cada vez más y más lejos de la palabra de Dios?
definitivamente, hermanos, yo creo, conforme lo que veo, escucho y puedo apreciar, lamentablemente, hermanos, nuestra nación se está retirando como nunca en sus épocas pasadas de Dios. Los pensadores y los intelectuales, después de la visita del Papa aquí en nuestro México, se reunieron para platicar y para comentar qué dejó, qué trascendió todo esto y cuál fue el impacto. Y solamente y fíjese bien, hermanos, aún los mismos intelectuales llegaron a la conclusión de que México realmente no es un país religioso, sino que es un país idólatra. No estoy hablando de gente cristiana que dijo eso, hermano, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente intelectual, de periodistas, de hombres expertos en economía, en política y en tantas cosas. Solamente dijeron ellos, hemos llegado a la conclusión de que México realmente no es religioso, sino que México es más idólatra que nada. Este mundo, hermanos, día tras día, se está saliendo de los preceptos y de los conceptos bíblicos de Dios. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros es ser cristianos de un día y ser prácticamente siendo lo que no debemos de ser durante toda la semana. Es lo peor que nos debería de pasar o que nos puede pasar a nosotros, aún conociendo la Escritura y conociendo la palabra de Dios. Esto lo quise compartir para introducirme, hermanos, de la siguiente manera. ¿Sabía usted, hermano, que las autoridades tratan de ver cuál es el problema del por qué las cárceles están sobrepobladas? Muchas de esas cárceles, hermanos, están sobrepobladas en un 35 hasta 40 y hasta el 50% de sobrepoblación. Las autoridades hablan de que hay que enseñarle a la gente educación. Y luego hay un conflicto entre los padres y los maestros, no ustedes. Y otros dicen, no ustedes. Y luego de alguna manera como que también le aventamos la pelotita a la iglesia. Tal vez que la iglesia también tiene que hacer. Yo entiendo que es una labor conjunta, pero déjenme decirle una cosa, hermanos. No entiendo cómo en las escuelas, en los trabajos, no entiendo cómo en otros campos de acción para la misma sociedad, no entiendo cómo no se le permite a la gente leer la Biblia, pero sí se les permite a los presos leer la Biblia. ¿No debería entonces haber sido al revés? ¿Qué le parece? ¿No debería entonces haber sido al revés, que la Escritura se leyera y se les enseñara aún desde las mismas casas, para que esas gentes no estuvieran en el lugar donde están? Yo entiendo que hay muchas cosas que provocan esta situación. Pero en el tiempo actual, quien lee una Biblia es anticuado. Quien tiene una Biblia es anticuado, no está en la época de la modernización, simple y sencillamente no encaja dentro de la sociedad. Alguien que quiere dar testimonio de Jesucristo y alguien que quiere dar testimonio de la misma palabra de Dios. Poco a poco, hermanos, nuestra humanidad se está yendo al despeñadero. Porque no quieren los conceptos y los preceptos de Dios y los principios de Dios.
Y nosotros como iglesia debemos inculcar no necesariamente estos valores, sino estos principios de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo solamente quiero hablar de una sola cosa en esta mañana. Quiero hablar de la vara. ¿De cuál vara? Acuérdense que la vara de Aarón fue la que reverdeció. Y la vara fue como un testimonio de por quién había hablado Dios y a quién le iba a hablar Dios. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, a cuántos de nosotros nos corrigieron con vara? O con tablita, sin clavo. Quiero que vayamos a algunos textos y estos textos nos van a llevar hacia un destino correcto. Miren, vayamos por ejemplo a Proverbios 10:13. Vayamos a Proverbios capítulo 10 y el versículo número 13. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice el texto, hermanos? En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. ¿Para quién entonces es la vara? Según el texto. Ahora, aquí el texto me está diciendo que para las espaldas del necio, por falta de cordura. Yo entiendo que aquí tiene que ver con lo siguiente, hermanos. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Es decir, ¿por qué muchas de las veces tiene que venir la vara de la corrección? Porque carecemos de ¿qué cosa? De cordura. Porque carecemos de cordura. Déjenme utilizar esta ilustración tan especial, hermanos. Por ejemplo, déjenme utilizar esta ilustración y luego aplicarla a nosotros. Por ejemplo, ¿quién es nuestro Padre? ¿Quién? Dios. Dios. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ¿quién es nuestro Padre? Dios, el que está en los cielos, correcto. Si Él es nuestro Padre, entonces nosotros ¿qué somos? Somos hijos. Y si somos hijos, ¿qué vamos a recibir de Dios? ¿Qué vamos a recibir de Dios? Tratemos de enumerar una pequeña lista, pero dentro de esa pequeña lista, inclusive la corrección, como dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ok, como Padre Celestial sobre nosotros sus hijos, Él provee para nosotros ¿qué cosas? Alimento, La salud. salud, vestido, ¿qué más? Techo, trabajo, protección, salud, vida, fuerza, El amor. Ahora, dentro de todo eso, entonces, ¿qué es lo que nos gusta recibir más de parte de Dios? Todo lo bueno. No nos gusta recibir, ¿qué cosa? No nos
gusta recibir corrección, no nos gusta recibir la vara de parte de Dios. Siempre queremos, siempre hemos querido y siempre hemos deseado que Dios me trate con amor, con misericordia. Es más, yo quiero que Dios me trate hasta con algodones. Que no me toque tantito porque me puedo ofender y puedo dejar de asistir al templo y oír su palabra. Porque eso ha sucedido con muchos creyentes. Eso ha sucedido con muchos creyentes. Ahora, la figura que Dios toma de padre a hijos es exactamente la misma figura que tenemos en el tiempo actual de nosotros, de nuestros hijos, como padres y como hijos. El texto de Proverbios 10 y versículo número que dije 13 dice: mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Es decir, que la corrección y la vara va a venir para aquel que carece de ¿qué cosa, hermanos? Según el texto de cordura. Pero pastor, ¿qué significa cordura? Bueno, déjeme le digo que la cordura significa la capacidad de hacer una separación mentalmente. Por ejemplo, hay muchos pensamientos que vienen a nuestra mente que no son todos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La mayoría de los pensamientos, hermanos, que tenemos en nuestra mente realmente no provienen de Dios. Si no provienen de Dios, entonces ¿de quién provienen? Del diablo, del enemigo, de Satanás. La cordura, hermanos, implica hacer una separación en nuestra propia mente, es decir, la capacidad de poder distinguir, por ejemplo, cuando alguien, yo no sé si usted recuerda, hermano, si usted fue corregido de alguna manera, así como dice la Biblia, usted entendió después de esa corrección o después de esa vara, usted y yo entendimos ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que entendimos? Que estábamos mal. O entendimos que no deberíamos de volver a hacer. Y entendimos tal, hermanos, que si sabíamos que si lo volvíamos a hacer, entonces, ¿qué venía otra vez? Entonces venía, una vez más, la corrección. Miren, la cordura también, hermanos, significa entender, significa respetar y ser inteligente. ¿Por qué es que en el tiempo actual, hermanos, realmente no existe el respeto de las nuevas generaciones hacia aquellas generaciones que ya van saliendo? Porque no hubo lo que dice el texto. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que todo el mundo pelea sus derechos en el tiempo actual? ¿A poco su hijo no le ha peleado sus derechos? Todo el mundo pelea sus derechos. Es que yo tengo derecho a... Y hasta nos sacan la lista, ¿verdad? Vayamos a otro texto. Vayamos a Proverbios capítulo 22. Vayamos a Proverbios capítulo 22. Y el versículo 15. Proverbios capítulo 22 y el versículo número 15. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice? La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es decir, ¿cómo se puede alejar la necedad? Ahora, ¿qué significa necedad? Necedad viene ¿de dónde? Necedad viene de necio. Necedad viene de necio. Los necios no llegaron ahora, ¿verdad? Todos los que estamos aquí somos
impeccables, muy obedientes, muy sencillos, nobles, qué nobles. Pero note lo que dice el texto, 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ahora yo quiero entender este texto, hermano, es la primera parte. Que el muchacho por naturaleza es necio. Y tal es así porque muchos que ya pasamos por la etapa de la juventud fuimos necios, pero lamentablemente a algunos se nos ha quedado, ¿qué cosa? Se nos ha quedado la necedad. Nadie, si nos ponen evidencias de que esto es azul, evidencias científicamente comprobadas y todo lo demás, ¿qué dice el necio? No es azul, ¿qué color es? Es negro, verde, de cualquier tono, menos azul. Para mí un azul, hermanos, es azul y azul. Quiero decirles, no le digan a nadie, pero yo soy daltónico, no distingo los colores. El único color que distingo son los ojos de color del hermano Orquídea Azul. La necedad, dice el texto, está ligada en el corazón del muchacho, es parte de su naturaleza, pero hay algo que puede apartarlo de la necedad. ¿Cuál es, hermanos? La vara de la corrección. Pero ¿qué dice uno como padre? Pobrecito. Está chiquito. Es el niño de la casa, es el bebé de la casa. Es la única, dice mi hermana Lori. Pues sí, la única. Pero siempre nos compadecemos antes de poder ejecutar algo. Y esta es una gran realidad, hermanos. Ya una vez tuvimos que lidiar porque tuvimos una clase, ya una vez tuvimos que lidiar con el famoso favoritismo. ¿Se acuerdan, hermano, que tuvimos una clase de eso? Y qué terrible es, hermanos, cuando en casa uno como padre de familia tiene un favorito o una favorita. Es terrible. El texto me dice, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Note que el texto, hermanos, en este versículo 15, note que el texto habla de corrección. No habla, hermanos, no habla de algo como, no habla como ensañarse en contra. Porque déjeme decirle una cosa, hermanos, hay padres de familia que en lugar de corregir, se ensañan, golpeando inclusive hasta criaturas inocentes. Hemos visto en la televisión, hermanos, hemos visto en los periódicos cómo dejan aquellas criaturas, aquellos niños, causados prácticamente por la ira, el rencor y el coraje. Y muchas de las veces, hermanos, definitivamente en todos los casos, los niños no tienen ninguna culpa de la falta de control de los propios padres. Hay veces que el papá se quiere desquitar de lo que le hizo la señora y como no se puede desquitar con la señora, ¿con quién se desquita? Eso no es corrección, hermano. O cuando la señora se quiere desquitar del señor y no ve la forma y la manera, entonces arremete contra el niño, hermano. Eso no es corrección. Eso se llama frustración.
Eso se llama impotencia de no hacer lo que se debe de hacer. En el capítulo 23 del mismo libro de Proverbios, capítulo 23, y el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13, hermanos? No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Tiene razón el texto? ¿Va a morir? No va a morir. Ahora nosotros tratamos de entender una cosa, que hay un lugar donde se debe llegar a la corrección, ¿verdad? ¿Cuál es ese lugar? Allí. Ese es el lugar. Pero ya muchas de las veces el enojo guardado y el rencor guardado, inclusive hasta la misma presión guardada, ya el niño ya no encuentra dónde esconderse porque por donde quiera le llueve, por lo que encuentre. Si agarra el martillo, le avienta el martillo, si agarra la esposa. El texto, hermanos, me dice, note lo que nos dice el texto: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Mi pregunta es esta: ¿hay peligro que muera? ¿Hay peligro que muera? No, hermano, no hay peligro, perdón, no hay peligro que muera. ¿Por qué es importante? Vaya conmigo al capítulo 29, versículo 15 del mismo Proverbios, 29, 15. La vara y la corrección dan ¿qué cosa? ¿A quién? ¿A quién le da sabiduría? Al que es corregido, ¿se da cuenta? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué va a hacer, hermano? Luego de repente dice la mamá o el papá: niño, para vergüenzas contigo no gano. Qué bonito es, por ejemplo, cuando van a la escuela y van a recibir el reconocimiento del primer lugar. Sí, contento. Pero cuando se trata de un reporte, ¿qué le dice el señor a la señora? ¿Vale, viejo? ¿Sí es, no? ¿Y qué dice el viejo? No. ¿Ves tú? Bien, hermanos, nosotros tenemos unos hijos en casa y tenemos otros fuera de casa. Y otros hijos que son de una sola pieza, así como son allá afuera, son adentro, así como son adentro, son afuera. Pero déjenme decir una cosa. Yo creo que la razón del por qué, hermanos, hay tantos problemas sociales, el por qué las cárceles están llenas de presos, es porque realmente todo empezó en nuestra propia casa. En el tiempo actual, hermanos, hay más facilidad, hay mucho más facilidad para que los jóvenes puedan caer en drogas, en alcoholismo y otras cosas más. Yo no sé si será cierto, pero un muchachito aquí nos vimos en el bulevar, unas camisas blancas que piden cooperación. Y le pregunté yo al niño: ¿cuántos años tienes? Dice: tengo 13 años. ¿Y por qué andas pidiendo dinero? Me dice: es que me metí en las drogas. Digo: a tan temprana edad.
Y a tan temprana edad, hermanos, los niños y las niñas están teniendo experiencias que en décadas anteriores se tardaba una persona para tener esa clase de experiencias, tal vez hasta los 20, 25 años o 30 años. Según Proverbios capítulo 29 y versículo 15 me está diciendo que esto produce sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Yo le pregunto una cosa, hermano, hermana, quienes todavía tenemos hijos en casa. Está difícil, ¿verdad? ¿Verdad que está difícil? Pero ¿qué tiene que hacer uno? Para que no se enoje, para que no se moleste, no le voy a decir nada. Estamos mal. Estamos completamente mal si pensamos de esa manera. Uno como padre de familia, hermanos, muchachos, déjenme decirles una cosa, nunca terminará ni de orar por ustedes, ni de estar preocupados por ustedes, ni de aplicarles la corrección también cuando sea necesario. ¿Saben por qué? Porque el día de mañana también ustedes van a ser padres y mamás. Y entonces sí, agárrense. Van a saber lo que es bueno. ¿Qué está tratando de hacer uno como padres? Está tratando de evitarles. Pero si ustedes no quieren que se les evite, ustedes mismos llevarán la consecuencia de su propio pecado, de su propia rebeldía y de su propia desobediencia. ¿Sabe que de repente el muchacho dice, pues me voy de la casa? No, hijo, no te vayas, mira. Aquí tienes todo, no te vayas, mijito, por favor. Ya mero hasta se le arrastra la mano de los pies, no te vayas, mijo. Mijita, no te vayas de la casa. Aquí está mi hijo mayor, yo le dije, cuando cumplas tu mayor de edad, si quieres ir, hijo, ándale. Y hasta la fecha. Y hasta la fecha no se ha podido. Que no es cierto, hermanos, son chantajes nada más. Son chantajes. Lo malo es que uno como padre de familia muchas de las veces cae en el chantaje. Y a muchos de nosotros tal vez ya hasta los tienen tomada la medidita. Aquí lloro, aquí grito, aquí me jalo los pelos, aquí hago esto, aquí lo otro, ya hasta haz de cuenta que tiene un bosquejo. Pero ¿cuál es la forma actual del mundo, hermanos? ¿Cuál es la forma actual del mundo? Mira, dicen en el tiempo actual, mire, no puede usar la vara de la corrección porque lo puede traumar. Lo puede traumar. Puede crecer con traumas. Esto, hermanos, esto de los traumas, esto solo si se hace en exceso. Esto solo si se hace por el placer de ver llorar o por el placer de castigar,
Todo esto, hermanos, efectivamente puede crear un trauma, pero cuando se hace en exceso y cuando se hace por cualquier cosa, cuando se hace por cualquier gesto, cuando se hace por cualquier situación. Yo entiendo una cosa, hermanos, que muchas de las veces las situaciones que han pasado en casa, en ocasiones son causas por accidentes. Por ejemplo, ¿cree usted, por ejemplo, que el niño de una manera voluntaria querrá tirar, por ejemplo, la coca que le sirven? Si lo que quiere es que no se le tire, eso es lo menos que quiere él, que se le tire. Hermanos, ha habido ocasiones, hermanos, en que nuestros muchachos, en lugar de tenernos respeto, nos tienen miedo. Y ese es el principal problema. Porque todo va sin la dirección de Dios, todo va bajo el enojo, todo va bajo el coraje, todo va bajo la frustración, todo va bajo el entorno. Y quienes sufren estas consecuencias, hermanos, son nuestros pequeños. Son nuestros hijos. Es que un trauma puede ser causado por el excesivo uso de la fuerza. La fuerza debe de controlarse, como dice 2 Timoteo 1:7, que tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? ¿O qué hemos hecho en el pasado? ¿O qué hicimos? Tal vez le hacíamos como el revolucionario, el Centauro del Norte, que primero mataba y después averiguaba. Y muchos hacemos esto. Primero pegamos y luego averiguamos. Y resulta que el que tenía la culpa estaba allá como riéndose. Estaba riéndose, logré el objetivo. Por naturaleza, hermanos, así somos. Otra de las cosas que se dice en el tiempo actual es que violencia engendra violencia. Y eso es cierto hasta cierto sentido, hermanos. Solo que no estamos hablando de violencia. Le voy a dar la definición derivada de la violencia. Por ejemplo, violencia es acción y efecto de violentar o violentarse. Acción y efecto de violentar o violentarse. Violentar significa aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia. Aplicar medios violentos a cosas o a personas para vencer su resistencia. Y violento, que está fuera de su natural estado. Es decir, que está fuera de sí. Y que atiende más al asunto de la violencia que al asunto de la cordura y al asunto de la razón. No podemos, hermanos, no podemos resolver todo. No podemos resolver todo con el amor. Así como también no podemos resolver todo con el castigo. Creo que el equilibrio de ambas cosas, hermanos, nos llevará a un puerto seguro. El equilibrio de esas cosas. Tanto es malo que nos conozcan por violentos, como también es malo que nos conozcan por no hacer nada en situaciones complicadas y difíciles.
Y déjeme decirle una cosa, yo no tengo que convencerlo de esto, no tengo por qué convencerlo, porque usted está plenamente convencido de que cuando el muchacho o el niño no logra algo de usted, ¿con quién se va? Si no logra con la mamá, entonces se va con el papá. Y si no logra con el papá, entonces se va con quién? Con la mamá. ¿Y qué pasa cuando los dos están de acuerdo? Simplemente él va a decir, oye, va a decir, mamá, aquí ya no hay para dónde. Aquí ya no hay para dónde. Pero a veces uno dice sí y el otro dice no. O la señora le dice al niño, no, hijo, tú haz lo que quieras, yo hablo con tu papá. Yo hablo con tu papá. Y cada carácter, como somos distintos en un matrimonio, como somos distintos de carácter, los niños saben a quién llegarle. Saben de antemano cuando va a haber permiso y saben de antemano cuando no va a haber permiso. El uso de este método, hermanos, prácticamente el uso de la vara solamente tiene que ver con un propósito: corrección. Solamente es el fin. Solamente es el propósito. No tiene nada que ver con violentar a nadie. No tiene nada que ver con ser violentos. Solamente tiene que ver con corrección. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros fuéramos capaces? Eso es un caso hipotéticamente, como dicen en el tiempo actual. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos la capacidad de regresar en el tiempo y de poder hacer cosas que no hicimos con nuestros hijos, o de dejar de hacer cosas que hicimos o que no hicimos? ¿Qué cosas realmente cambiaríamos? Creo definitivamente, hermanos, que habría algunas cosas que tendríamos que cambiar y otras que deberían de seguir teniendo la misma convicción. Porque ya cuando menos acordamos, hermanos, esta es una realidad, ya cuando menos acordamos, nuestros hijos ya tienen 15, 18, 19, 20 años. Y el tiempo pasó rápido. Rápido que pasó el tiempo. Recuerde que el uso de este método es de corrección. No es de destrucción, ni tampoco es de pánico. Quiero que vayamos a 3 pasajes de la palabra. Vayamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Y el versículo 11 y el versículo 12. Proverbios capítulo 3, versículo 11 y el versículo número 12. ¿Lo tenemos? Dice el texto: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo. Así que si Dios nos ama, ¿qué va a hacer? Dios al que ama. No, ¿qué dice el texto? Porque Jehová al que ama castiga. Así que yo creo que Dios castiga. Si usted cree que Dios no castiga, está en un error. Lo que pasa es que nosotros no queremos creer que Dios castiga, porque siempre queremos ver a un Dios como amoroso, tierno, compasivo, bondadoso, generoso, dadivoso. Siempre queremos ver a Dios de esa manera.
Pero no lo queremos ver como el que castiga. No menosprecies, no tengas en poco, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues, ni te canses de su corrección, porque Jehová, el que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y Dios, hermanos, hay un dicho que dice, y esto no es Biblia, no vayan a decir que yo lo dije, esto no es Biblia, el dicho dice que Dios castiga también como hasta sin qué, sin vara y sin cuarta. Dios tiene maneras de castigar a los suyos, de reprender y de corregir a los suyos. Siempre ve la manera y siempre ve la forma de corregirnos. Él es sabio, Él no se equivoca. Esta corrección, hermanos, yo entiendo una cosa, esta corrección debe de ser hecha con amor, sí es cierto. El castigo, si usted se da cuenta en el versículo 12, porque Jehová al que ama castiga, note cómo están inmediatamente una palabra después de la otra. Jehová al que ama castiga. Entonces, ¿cómo castiga Él, hermanos? Con amor. Pero porque nos ama, ¿qué es lo que hace? Nos castiga. Entonces son palabras que no pueden ir separadas. Son palabras que no pueden ir separadas. Por eso cuando el castigo y la corrección es más por el uso, el excesivo de la fuerza, es más por cualquier cosa, por cualquier situación, entonces estamos dejando de lado el amor y solamente nos estamos complaciendo en ¿qué, hermanos? Y solamente nos estamos complaciendo en la violencia y solamente estamos siendo violentos, pero no estamos siendo amorosos. Es lo que está diciendo el texto. Y cada vez que usted y yo recibimos corrección de parte de Dios, nos corrige y nos castiga, ¿por qué? Porque nos ama. ¿Y qué diría alguien? Señor, ya no me ames tanto. Ya no me ames tanto. Pero esa es la forma. 5:23. 5:23. Capítulo 5. Y el versículo 23. ¿Lo tienen? ¿Cómo dice el texto, hermanos? Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Ahora, ¿de qué está hablando el texto? Mire, si usted va conmigo al capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. ¿Qué cosa dice? Inclina tu oído. Luego del versículo 7 dice, ahora pues, hijos, ¿qué dice? Oídme. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, versículo 10, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿qué cosa, hermano? 12. Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz. No oí la voz. Luego al final del versículo 13 dice, no oí la voz de los que me instruían y los que me enseñaban. ¿Qué dice? No incliné mi oído. A ese está hablando el versículo 23. Es el versículo 23 cuando dice, él morirá por falta, ¿qué cosa dice? De corrección. Es decir, no porque le hizo falta la corrección, sino ¿por qué? Porque no la quiso, porque no la oyó, porque no estuvo atento. Yo entiendo, hermanos, que llegan momentos en los cuales Dios nos dice, bueno, si quieres hacer lo que tú quieres, bien adelante, hazlo. Hazlo. Como dice Eclesiastés capítulo 11, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas, así que no hay nada que quede sin juicio. No hay nada que quede sin castigo. Y la corrección que uno da a sus hijos es para evitarles todas estas situaciones. ¿Pero qué dicen ellos?
como tú ya viviste tu vida, como tú ya hiciste lo que quisiste, ahora me impides a mí que yo haga lo que quiero hacer. Pero lamentablemente, hermanos, muchos quedan a medio camino de su vida. Y lo vemos en los casos recientes. Los hombres impíos, utilizando prácticamente, hermanos, carne de cañón, carne de 13, 14, 15, 16, 17 años. ¿No lo ha visto? Él morirá por falta de corrección. 13, 18 y termino con este texto. 13, 18. ¿Cómo dice el texto, hermanos? Vamos a tratar de aprendernos ese texto. ¿Qué le parece? Con la cita. Proverbios 13, 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Otra vez. Proverbios 13, 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Se da cuenta? Habla de recompensa y habla de retribución. Habla de buena consecuencia y habla de mala consecuencia. ¿Por qué? Porque pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo. ¿Qué vamos a tener si menospreciamos el consejo, primeramente de Dios y en segundo lugar de nuestros padres? ¿Qué vamos a tener? Mi pregunta es esta: ¿pobreza se referirá a pobreza espiritual? Puede referirse a pobreza espiritual, pero también puede referirse, hermanos, a pobreza física. Porque si el muchacho no atiende al consejo del papá y de la mamá de que debe de estudiar y que debe de prepararse y todo lo demás, y no hace caso y no obedece y todo lo demás, hermanos, ¿se han dado cuenta últimamente que en los trabajos ya piden preparatoria? Inclusive hasta para andar barriendo piden preparatoria. Y ahí anda uno como papá, órale, y órale. Yo sé que a algunos muchachos se les da por naturaleza el asunto del estudio, pero no a todos. No a todos se les da. Salió un artículo, hermanos, que dice que la inteligencia de nuestros hijos realmente proviene de la mamá. ¿Cierto lo que te estoy diciendo? La inteligencia de los muchachitos viene de parte del genio de la mamá, no necesariamente de parte del hombre. Ya lo desperté, ¿verdad? ¿Qué dicen las hermanas? Amén. Ahora. Pero sucede, hermanos, que hay pobreza y vergüenza el que menosprecia el consejo.
escuchando, no menosprecies el consejo. No lo menosprecies. No menosprecies el consejo de Dios primeramente. No menosprecies el consejo que te dan en casa. No lo menosprecies, no lo tengas en poco. Dios te puede bendecir, porque dice el texto. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y al final, déjeme decir una cosa, en el sentido correcto de la palabra, esa honra debe de ser dirigida ¿a quién? Yo entiendo una cosa, que esa honra debe ser dirigida a Dios, pero yo entiendo también que esa honra debe de ser dirigida hacia aquel papá o aquella mamá que estuvo tal vez detrás de ti, mira, diciéndote, para que al final no digas, pues qué bajas. Pero esa honra no está viendo todo el batallar del papá y de la mamá en el tiempo atrás. ¿Verdad que no lo está viendo? No. Cuando tú y yo aprendamos a dirigir la honra primeramente a Dios y después a quienes estuvieron detrás de ti, entonces vas a estar listo para recibir tu propia honra. Porque lo que has hecho y lo que eres ahora no es por ti mismo, ni por ti misma. Es por Dios primeramente. Y es por tus padres. Y el día de mañana que tengas tus hijos, es cuando tú vas a recibir tu propia honra. Mientras estamos endeudados. Entonces el texto, hermanos, me habla de consecuencias, me habla de recompensas, me habla de recompensa, me habla de retribución. Proverbios 13, 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Cuántos de nosotros de alguna manera podemos decir o podemos pensar, ¿y por qué no hice caso? Si yo hubiera hecho caso, ya saben lo que dicen de ese hubiera, ¿verdad? Pero si yo hubiera hecho caso, si yo hubiera atendido al consejo, pero eso ya voló, ya no está más, ya no existe. Ahora vivimos una realidad y esa realidad nos corresponde a nosotros en nuestro tiempo presente. Señor, oramos para bendecirte y decirte, Señor, gracias porque nos permites abrir tu palabra y poder ver en ella, Señor, lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Si estamos haciendo bien, que tú seas glorificado. Si estamos haciendo mal, confesamos este mal que hacemos, Padre, y nos ponemos a cuenta contigo. Gracias, Señor, por darnos este tiempo de palabra tuya para recibirlo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuál es el texto?